Bien, entonces el tema de la clase de hoy es generalidades del sistema respiratorio. Bien, desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos ver que el sistema respiratorio está compuesto por una serie de órganos, ¿no? Entre ellos tenemos la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bien, cada pulmón está dentro de su pleura correspondiente, ¿no? En el tórax tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Bien, la pleura visceral es la que se encuentra cubriendo a los pulmones y la pleura parietal es la que se encuentra tapizando la pared de la cavidad pleural. Bien, entre la pleura parietal y la pleura visceral corre el líquido pleural. Bien, líquido que es formado por las células mesoteliales que se encuentran ahí en la pleura. Bien, ese líquido pleural es el que permite que los pulmones puedan expandirse y puedan moverse dentro de la cavidad pleural. Bien, el pulmón derecho, a diferencia del pulmón izquierdo, presenta 3 lóbulos. Bien, cada lóbulo está conectado a un bronquio secundario. Bien, de ahí que del bronquio principal derecho parten 3 lóbulos secundarios, uno para cada uno de los lóbulos que tiene el pulmón derecho. Mientras que del pulmón izquierdo solamente parten 2 bronquios secundarios conectados a los 2 lóbulos que tiene el pulmón izquierdo. Bien, desde el punto de vista topográfico, los pulmones nosotros los podemos dividir también entre el ápice, que es la parte superior de los pulmones, y la base, que es la parte inferior de los pulmones. Bien, eso tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico y radiográfico también. Bien, en la parte ventromedial del pulmón es donde se encuentra la trama, ¿no? La trama pulmonar es donde se encuentra la mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto se puede proyectar a través de una radiografía, ¿no? Lo podemos observar. Bien, desde el punto de vista circulatorio, eh, el tronco celíaco es el que se encarga de la irrigación de el sistema respiratorio. Bien, de a partir del tronco celíaco parten todas las arterias que van a irrigar a los pulmones y a todo lo que es el sistema respiratorio. Bien, eso es desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista histológico, los pulmones presentan 2 tipos de células en su parénquima. Bien, están los neumocitos tipo 1 y están los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una sustancia rica en fosfolípidos que evita el colapso de los alvéolos durante la expiración. Bien, vamos a estudiar en la fisiología de este sistema que existen 2 movimientos esenciales en el pulmón o en los pulmones. Es el movimiento de inspiración y expiración. La inspiración es cuando tomamos el aire del exterior y los pulmones se llenan de aire. Bien, y la expiración es cuando los alvéolos se contraen y bueno, el pulmón se contrae también y eso hace que el aire salga al exterior. Bien, esa capa de fosfolípidos que forma el surfactante pulmonar evita de que estos alvéolos se colapsen cuando el aire sale al exterior. Bien, entonces es muy importante ese surfactante pulmonar. Bien,
Voy a hablarle ahora desde el punto de vista embriológico. Desde el punto de vista embriológico, el sistema respiratorio se origina, su parte parenquimatosa o su parénquima se origina del endodermo. Bien, específicamente de la porción ventral del intestino anterior propiamente dicho. Bien, se desarrolla a partir de la cuarta semana de desarrollo, a partir del tubérculo o divertículo respiratorio. Bien, a partir de ahí, pues bueno, comienza el desarrollo de las yemas pulmonales, formando los bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios. Se dice que la maduración del pulmón comienza con la producción de surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar comienza a formarse a partir del sexto mes, donde los neumocitos 2 o células alveolares epiteliares tipo 2 comienzan a producir esta sustancia rica en fosfolípidos. Bien, si el niño nace antes de los 6 meses, probablemente nazca con una enfermedad que se conoce como enfermedad de las membranas hialinas, bien, debido a la escasez del surfactante pulmonar. Bien, lo que le pudiera provocar la muerte al bebé. Por lo tanto, los bebés que nacen prematuros tienen tendencia a nacer con esta enfermedad de las membranas hialinas o distrés respiratorio, que se le conoce también. En el séptimo mes se produce un pico de surfactante pulmonar. Se dice que si el niño nace en el séptimo mes, el niño tiene 90% de sobrevivir. Bien, esto es debido a la cantidad de surfactante que hay en ese tiempo. Sin embargo, si el niño nace en el octavo mes, el niño pudiera sufrir de trastornos respiratorios o de dificultades respiratorias, ya que en el octavo mes se produce un desbalance entre la producción de surfactante y el tamaño del feto. Bien, la mayor ganancia de peso y el mayor tamaño, el feto lo adquiere al final del embarazo. Bien, por lo tanto, en el octavo mes pudiera haber ese desbalance y el niño nacer con una enfermedad de las membranas hialinas o síndrome de distrés respiratorio de recién nacido. Bien, para esto, nosotros los médicos podemos hacer algunas acciones de salud para evitar este problema. Bien, cuando nosotros detectamos una gestante que tiene riesgo o amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, simplemente nosotros internamos a esta paciente y a las 26 semanas le colocamos un glucocorticoesteroide. Le colocamos betametasona y la betametasona va a ayudar a la maduración de los alvéolos. Va a ayudar a que los neumocitos tipo 2 comiencen a producir el surfactante pulmonar. Bien, por si el feto nace en el octavo mes, tenga menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de las membranas hialinas. Bien, por lo tanto, es una enfermedad que nosotros podemos evitar si nosotros hacemos una correcta evaluación o una correcta atención prenatal. Bien, la atención prenatal es fundamental para poder evitar este problema. Bien, ahora vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico. Voy a mostrarle unas imágenes acá antes de eso para que ustedes recuerden un poquito la anatomía, ¿no? Y la localización que tiene cada uno de los órganos del sistema respiratorio. Tenemos la faringe. La faringe es un órgano mixto. Bien, participa tanto en la respiración como en la digestión.
Por lo tanto, es un órgano mixto. Después de la faringe tenemos la laringe. Bien, la laringe que se separa del esófago, bien, por una válvula que se llama válvula epiglótica o epiglotis. Bien, se cierra para que el alimento pueda pasar por vía digestiva y no se vaya hacia la vía aérea. Y se abre para permitir el paso del aire, ¿no? Después tenemos la tráquea, los bronquios principales, secundarios, terciarios. Y bueno, tenemos los pulmones. Bien, en el interior vemos el acino pulmonar, que es como un racimo de uva. Bien, vemos ahí los alvéolos y vemos una red de vasos que está alrededor de los alvéolos. Bien, esa red de vasos se llaman capilares. Bien, son capilares. Los capilares que están conectados a la arteria pulmonar y los que están conectados a las venas pulmonares. Ahora yo pregunto para ver si ustedes están despiertos ahí. Hay unas que están con color rojo y otras que están con color azul. ¿Cuáles ustedes creen que sean los capilares que están conectados con la arteria pulmonar? ¿Los que están de color azul o los que están de color rojo? Pregunto, El azul, doctor. ¿por qué el azul? Porque cuando sale del corazón, se llama arteria. Ya, ¿y qué pasa? Y ¿Por qué de color al azul? llegar a los pulmones, cuando vuelve la sangre oxigenada, se llaman venas. O sea, todo lo que sale del corazón se llama arteria y lo que entra al corazón se llama vena. Ya, ¿y qué tiene que ver eso con el color azul o con el color rojo? El color azul es la arteria que es la sangre desoxigenada que ha sido enviada del corazón. Y la sangre roja eh, es la vena pulmonar que va hacia los pulmones. Digo, perdón, hacia al corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. El azul está representado por los vasos sanguíneos, son aquellos vasos sanguíneos que no tienen o que tienen muy escaso oxígeno. En ese caso sería la arteria pulmonar. Muy bien, Paco, muy bien. Ahí lo podemos ver, aquí lo podemos ver mejor. Bien, vemos los acinos ahí con sus capilares. Miren qué bonito. Bien, eso es así porque son los encargados eh, de posibilitar el intercambio gaseoso. Bien, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la fisiología. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Qué función tiene el sistema respiratorio? Distribuir el oxígeno, ¿no? Intercambiar el oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el sistema respiratorio se encarga de eso, de tomar el aire del exterior. Bien, el aire se toma a través de las fosas nasales. En las fosas nasales se calienta ese aire, se purifica ese aire y entonces se separan también algunas sustancias de ese aire y es lo que permite que el oxígeno ingrese. Una vez que el oxígeno ingresa a las vías aéreas, pues es intercambiado por el dióxido de carbono. Bien, de esa manera llega la sangre, bien, a través de los capilares venosos, se conecta con las venas pulmonares,
llega al pulmón izquierdo, del pulmón izquierdo, escucha, el pulmón izquierdo, llega a la parte izquierda del corazón, ¿no? Al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y de ahí es distribuida la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo. Bien, entonces su principal función va a ser el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Ahora, existen dos tipos de respiración. Está la respiración primaria y está la respiración secundaria. Bien, ¿cuál sería la respiración primaria? La respiración primaria no es la que ocurre en los pulmones. En los pulmones lo que ocurre es el intercambio gaseoso. No ocurre la respiración. La respiración es un proceso que ocurre a nivel tisular, bien, a nivel de la célula. La respiración ocurre en todas las células de nuestro cuerpo. Bien, las células tienen una estructura, tienen un orgánulo fundamental, que es donde se lleva a cabo la respiración. ¿Quién me dice el nombre de ese orgánulo? Organela, es lo mismo orgánulo que organela. ¿Quién me dice el nombre de esa organela o de orgánulo donde se lleva a cabo la respiración celular? La mitocondria, doctor. Las mitocondrias. Muy bien. Bien, en las mitocondrias de las células se lleva a cabo ese proceso de respiración. Ahora, ¿en qué consiste ese proceso? ¿Quiénes son las sustancias que van a reaccionar en ese proceso? Porque la respiración no es más que una reacción química que se lleva a cabo a nivel de la mitocondria. Bien, ¿quiénes son los participantes en esa reacción química? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes son las sustancias que van a reaccionar en ese proceso? La glucosa y el oxígeno. Bien, ¿por qué decimos que la glucosa es la fuente principal de energía de nuestro cuerpo? Porque a través de ella es que obtenemos el ATP. Bien, la energía que necesita la célula para poder sobrevivir viene de la glucosa. ¿Mediante qué proceso la glucosa permite que la célula obtenga la energía? A partir de la respiración celular. Por lo tanto, la respiración celular es un proceso de degradación donde a partir de la glucosa y el oxígeno se obtiene dióxido de carbono, se obtiene agua y de 36 a 38 moléculas de ATP. Bien, entonces la función que tiene la sangre es llevar el oxígeno y llevar la glucosa a las células. Bien, una vez que el oxígeno y la glucosa ingresan en la célula, se produce la reacción química. Bien, esa reacción química está basada en tres mecanismos o procesos. El primer mecanismo se llama ciclo de Krebs, que ya ustedes lo vieron en biología molecular o en bioquímica. El segundo se llama cadena transportadora de electrones y el tercero se llama ATP sintetasa. Bien, el resultado de esos tres mecanismos o procesos da lugar a la formación de 36 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Significa que por cada molécula de glucosa que ingresa en la célula, obtenemos de 36 a 38 moléculas de ATP. Y ese es el fundamento de la respiración. No es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso va a favorecer
la respiración celular. Bien, pero lo más importante es la respiración celular, que es quien mantiene a la célula viva. Bien, por eso es que el oxígeno es vital para nuestro cuerpo. Sin oxígeno no hay reacción. Sin reacción no hay degradación. Sin degradación no hay ATP. Y sin ATP no hay vida. La célula no tiene vida. Bien, por eso es que la respiración es tan importante en nuestro cuerpo. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Pregunto, no hay. Muy bien. Bien, un dato curioso. Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos. Bien, son hartas células que tenemos en el pulmón. 300 millones de alvéolos. Dice que si se desplegaran, ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados. Bien, unas 40 veces la extensión de la piel. El ser humano realiza 26.000 respiraciones al día, si es adulto, mientras que un recién nacido realiza 51.000 respiraciones al día. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de la ventilación, ¿no? Estamos hablando de inspiración y expiración. Ahora, el proceso de respiración consiste en dos tiempos, como les hablaba. Bien, un tiempo que se llama inhalación, que es cuando nosotros inspiramos, y un tiempo que se llama exhalación, que es cuando nosotros liberamos el aire hacia el exterior cargado de dióxido de carbono. Bien, entonces durante la inhalación se produce lo que es el fenómeno de inspiración. Y mediante la exhalación lo que estamos haciendo es el fenómeno de expiración. Bien, expulsando el aire cargado de dióxido de carbono. Bien, uno de estos procesos es activo y el otro es pasivo. ¿Cuál de los dos ustedes creen que sea el activo y cuál es el pasivo? Bien, entre la inspiración y la expiración, ¿quién es activo y quién es pasivo? ¿Quién me responde esa pregunta? Activa es la inhalación. Activo, la inhalación. O sea, la expiración es activo y la inspiración es inactivo. ¿Eso es lo que me está diciendo Tuani? Ay, doctor, un ratito. Es lo contrario. Bien, es lo contrario. Miren esa imagen ahí. Deténganse en esa imagen. Miren las flechas. En la inspiración, miren lo que hace el diafragma. Bien, la flecha de abajo indica el movimiento del diafragma. Bien, y la flecha de arriba, la primera flecha que está pegada a la boca, está representando la inspiración, cuando el paciente está inhalando el aire, ¿no? ¿Qué sucede cuando el paciente inhala el aire? Que el tórax se expande, ¿no? Ahí tenemos la flecha que está frente al pecho, donde está indicando de que el tórax se está expandiendo. Pero el diafragma se contrae y va hacia abajo. Miren la flecha como va para abajo. Esa es la parte activa de la respiración. ¿Por qué? Porque consiste en la contracción de los músculos respiratorios accesorios para poder permitir la expansividad torácica. Bien, para poder permitir la expansión del tórax, se tienen que contraer los músculos accesorios de la respiración. Bien, ¿cuáles son esos músculos?
músculos intercostales, músculo esternocleidomastoideo, músculo pectoral mayor y menor, el diafragma, son accesorios del sistema respiratorio. Bien, si no funciona uno de ellos, tampoco el paciente va a poder respirar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces la expiración es la parte pasiva. ¿Por qué? Porque la expiración solamente depende de la relajación de los músculos. Bien, cuando los músculos respiratorios accesorios se relajan y el diafragma se relaja, el aire sale al exterior. Fíjense cómo está representado el diafragma ahí. El diafragma normalmente en reposo, él está así en esa posición que ustedes lo ven. Él asciende cuando está en reposo. ¿Ya? Y cuando el aire ingresa en el interior, el diafragma se contrae y desciende. ¿Para qué? Para permitir la expansión de la cavidad torácica y permitir que el pulmón se llene de líquido, de aire. Bien, permitir que el pulmón se llene de aire. Una vez que se produce la expiración, por eso decimos que es pasivo, porque consiste en la relajación, ¿no?, de los músculos. Y decimos que la inspiración es activa porque consiste en la contracción de los músculos. Bien, ayer estuve de turno, así que si me estoy quedando dormido, si ustedes ven que yo digo algo que no es porque me estoy quedando dormido. No sé si se dieron cuenta, pero ahí me equivoqué ahí porque me quedé dormido. Ayer me quedé hasta tarde con una paciente que tuve en emergencia. Entonces, ¿comprendieron sí o no lo que dije? ¿Comprendieron? Más o menos, doctor. Es necesario que ustedes me respondan para yo saber si están ahí o no están ahí. ¿Comprendieron sí o no? Más o menos, doctor. ¿Qué fue lo que no entendieron? Paco, ¿qué no entendiste? Casi la mayor parte, porque me estoy durmiendo, doctor. ¿También te estás durmiendo? Sí. Bien, parece que el sueño se pega, ¿viste? Ustedes me han pegado el sueño a mí o yo se los he pegado a ustedes. Yo tengo justificación porque ayer sí estuve de turno. Ya, voy a repetir nuevamente. Despiértense, dense una palmada en la cara. No sé, lávense la cara, algo. Despiértense. Abran sus ojos o agarren un palo de esto de tender, una presilla esta de tender y enganchenla ahí en el párpado superior. Bien, voy a repetir porque yo me quedé dormido en medio de la expiración. Ya, en la inspiración, simplemente los músculos accesorios se contraen. Cuando los músculos se contraen, tiran del tórax hacia afuera y esto hace que el aire ingrese en el tórax. Bien, una vez que el aire está allá en el tórax y se produce el intercambio gaseoso, entonces los músculos se relajan, el diafragma asciende y crea una presión. Y esa presión que crea el diafragma es lo que hace que el aire salga al exterior cargado de dióxido de carbono. Bien, les voy a hacer una ilustración. ¿Cuántos de ustedes han usado un balón para echarle aire a la bicicleta? ¿Cuántos lo han hecho? Pregunto. ¿Quién de ustedes tiene bicicleta?
Yo tengo, doctor. ¿Le has echado aire, Paco, a la llanta de tu bicicleta? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Tú has visto la forma que tiene el balón? ¿Qué tiene adentro? Sí tiene tipo como talco parece, o no sé, un polvo blanco. Ese taquito que tiene adentro se llama diafragma. Ah, Cuando tú tiras de la bomba hacia afuera, la bomba se llena de aire. ¿Por qué? Porque ese diafragma arrastra el aire hacia adentro. Pero cuando tú presionas el mango de esa bomba, la presión comienza a aumentar dentro de la bomba y eso es lo que hace que el aire salga al exterior y pueda inflar la llanta. Lo mismo hace el diafragma nuestro. Tiene la misma forma que tiene la bomba de la bicicleta. Miren ahí, fíjense la forma que tiene. ¿Ve? La forma aplanada cuando se llena de aire y la forma cóncava no, conversa cuando el aire sale al exterior. Bien, eso lo hace para poder ejercer presión. Bien, y lo hace simplemente cuando éste se relaja. Normalmente el diafragma en relajación tiene esa forma que ustedes lo ven ahí. Bien, él asciende cuando se relaja y desciende cuando se contrae. Bien, eso es muy importante, muy, pero muy importante. Ya les expliqué todo eso. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle. Bien, vamos a la parte fisiopatológica del sistema respiratorio. Hay que entender una cosa importante aquí. Para que ocurra la respiración, para que ocurra correctamente la respiración, tanto primaria como secundaria, o sea, el intercambio gaseoso más la respiración tisular, tienen que haber dos factores muy importantes y que tienen que ver con el intercambio gaseoso. Bien, la bomba ventilatoria y el órgano intercambiador. Bien, ¿quién es la bomba ventilatoria? La caja torácica. Bien, está constituida por la caja torácica, los nervios periféricos, los músculos respiratorios, el diafragma, el bulbo, donde se encuentra el centro respiratorio. Todo eso tiene que ver con la respiración. Bien, le voy a poner un ejemplo. Un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico y llega a emergencia con un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque un paciente con un traumatismo cráneoencefálico puede llegar con un paro respiratorio. A ver, Evelyn. Sí, doctor. Evelyn, ¿estás aquí o estás dormida también? No, yo estoy acá. Ah, pero te veo muy callada en la clase de hoy. Es que A estoy ver, Evelyn, anotando. a ver. Un paciente que llega con un traumatismo cráneoencefálico y Sí, guarda vemos que tiene silencio. un paro respiratorio. Ajá. ¿Por qué puede darle un paro respiratorio a un paciente con un traumatismo cráneoencefálico? Ahí depende si está afectado algún, no será que está afectado algún par craneal o algo. Un Depende par, qué área esté, un par craneal. Pero No, si te están perdón. diciendo, No, depende qué área esté afectada. Que ¿qué tenga área relación. qué área va a estar afectada si tiene un paro respiratorio?
pero se dijo que era un traumatismo cráneoencefálico. Sí, Y pero que generalmente cuando les pasa eso, tienen disnea o algo así. No hay una correcta saturación de oxígeno. ¿por qué? Ay, que lo que pasa es esto. Hay una parte. ¿Qué parte? Ay, pues que no me acuerdo en ese momento qué parte es. Lo he acabado de decir yo mismo. El bulbo raquídeo. En el bulbo es donde se encuentra el centro respiratorio. Entonces, si ocurre un traumatismo cráneoencefálico que afecte al bulbo raquídeo, va a haber un paro cardiorrespiratorio. El paciente lo va a tener, no tiene cómo respirar porque hay una disociación entre el bulbo y los músculos accesorios. ¿Qué les quiero decir con eso? El sistema respiratorio completo está normal. La faringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones no tienen ningún problema. Sin embargo, el paciente no consigue respirar. ¿Por qué? Porque para que esos órganos funcionen, para que los pulmones se expandan, necesitan de la caja torácica. Si la caja torácica no es tirada por los músculos hacia afuera, el aire no consigue ingresar en el pulmón. Bien, por lo tanto, un traumatismo cráneoencefálico, una meningoencefalitis que afecte o un accidente cerebrovascular que afecte al bulbo, también va a afectar al sistema respiratorio. También va a afectar la ventilación, ¿no? O el fenómeno ventilación-perfusión. Bien, ¿por qué? Porque los músculos no tienen cómo contraerse si no reciben señales del bulbo. ¿Están entendiendo? Por eso es que un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico tenemos que conectarlo a un ventilador mecánico. ¿Ya? Por esa disociación, por esa afectación del centro respiratorio. Un paciente con un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que es el más grave, pudiera tener también una parada cardiorrespiratoria. Bien, debido a eso mismo. Entonces, tenemos que verlo de esa forma. Un paciente con enfermedades del sistema nervioso periférico, como parálisis y demás, también pudiera afectar la contracción de los músculos accesorios. Bien, un paciente con 4 costillas fracturadas tampoco va a poder ventilar correctamente. Bien, entonces eso también pudiera afectar a la bomba ventilatoria, ¿no? Y afectar el intercambio gaseoso. Un paciente con una enfermedad de los músculos, como son las llamadas distrofias musculares, bien, o también la miastenia gravis, ¿no? Entonces, esas son condiciones que pueden perjudicar también el intercambio gaseoso. Bien, pero por afectación del órgano intercambiador no, por afectación de la bomba ventilatoria. ¿Están comprendiendo, sí o no? Y Más o ahí, menos. doctor, ¿y el nervio frénico en qué se ve afectado ahí? No se ve afectado. Claro, el nervio frénico es quien inerva al diafragma. Una parálisis del nervio frénico también pudiera traer como consecuencia dificultades respiratorias. Si el diafragma no se contrae, no permite la entrada del aire. Y si no se relaja, no permite la salida del aire. Entonces el diafragma es fundamental también. Bien, y forma parte de la bomba, no del órgano intercambiador. Bien, ahora, ¿en qué casos pudiera afectarse el órgano intercambiador? En cualquiera que afecte a el sistema, a cualquier nivel. Una traqueitis, una laringitis, una bronquitis, una neumonía, una bronconeumonía,
un cáncer de pulmón, un neumotórax, una atelectasia, una bronquiectasia, un enfisema pulmonar, una fibrosis quística, fíjense cuántas cosas, un asma bronquial, todo lo que afecte al pulmón y a las vías aéreas pudiera provocar afectación en el órgano intercambiador. Bien, y dificultar el intercambio gaseoso o el fenómeno ventilación-perfusión. ¿Están comprendiendo, sí o no? ¿Están comprendiendo? Doctor, es muy complejo para poder entender. Creo que tendría que leer un libro aparte para tratar de entender algo más. Muy complejo, ¿en qué sentido? No sé, no me hallo yo el sentido. No es tan complejo, simplemente hay que analizar esto. Lo que tú ves complejo es la cantidad de patologías que yo te he mencionado. No te dejes impresionar por eso. No te dejes impresionar por eso. Tú lo que tienes que tener en cuenta es esto que está acá. Bien, el aparato respiratorio es básicamente un intercambiador de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el medio externo. Para ello cuenta con dos cosas: la bomba y el órgano intercambiador. Bien, para que se produzca una correcta respiración a nivel de pulmón, o sea, para que haya un correcto intercambio gaseoso, tienen que estar intactos estos dos factores, la bomba y el órgano intercambiador. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la bomba, Paco? La caja torácica, los músculos, los nervios, ¿no? Periféricos, el bulbo. Ya, si hay una afectación en alguno de esos componentes de la bomba, eso va a afectar ¿a quién? Al intercambio gaseoso. Así de sencillo. Bien, ¿cuáles son las enfermedades que pueden afectar al bulbo? Las hemorragias o los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos, los procesos infecciosos a nivel del cerebro, como las meningitis, las meningoencefalitis, ¿no? ¿Qué pudiera afectar al nervio? Las enfermedades del sistema nervioso periférico, el Guillain-Barré, las parálisis, ¿no? ¿Qué pudiera afectar al músculo o a los músculos accesorios respiratorios? Una miastenia gravis, ¿no? Una distrofia muscular. ¿Qué pudiera afectar a la caja torácica? Una fractura de costilla, una escoliosis, que es la escoliosis es una deformidad de la columna, usted lo sabe, es una desviación de la columna. Eso dificulta también el intercambio gaseoso. Los pulmones no pueden expandirse correctamente ya que el tórax es asimétrico. Bien, producto de la escoliosis. ¿Estás comprendiendo, Paco? Y el resto. Sí, doctor, más o menos ya. Y cuando es del órgano intercambiador, nos estamos refiriendo al pulmón o al sistema respiratorio completo. Cualquier patología que afecte al sistema respiratorio va a afectar también el intercambio gaseoso. Bien, no se dejen sorprender, no se dejen intimidar por la cantidad de patologías que yo les di. Yo les mencioné prácticamente todas las patologías que hay en el sistema respiratorio y que cada una de ellas pudiera provocar dificultades para intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Bien, nosotros estamos yendo lento. En la próxima clase vamos a ir un poquito más profundo, un poquito más. Ahora esta es generalidades. Es para que ustedes puedan entender el plato fuerte que viene después. Bien, este es el aperitivo.
Este solamente es el aperitivo. Lo primero que te dan cuando tú te sientas ahí en un restaurante, te sirven, ¿cómo le dicen ustedes aperitivo? ¿Cómo le dicen ustedes? Pero Tuani, postre, ok. no, el postre es La lo que se entrada sirve al final. o la La entrada. entrada. Ustedes le dicen la entrada. En Cuba le dicen el saladito. El saladito, el entremés, ¿no? Entonces, este es el entremés, es el aperitivo. El saladito, lo primero que te da. El plato fuerte viene en la próxima clase. Entonces, ya entendieron lo de la bomba y el órgano intercambiador, ¿no? Que son fundamentales. Ahora, otra cosa importante. Bien, miren en la imagen acá para que ustedes vean lo mismo que hemos estado hablando, lo mismo. Bien, el aire cuando entra a través de las fosas nasales. Las fosas nasales ustedes saben que tienen unos plexos, ¿no? Venosos. Esos plexos venosos son fundamentales porque ellos van a calentar el aire. No es lo mismo que el aire llegue caliente al pulmón a que llegue el aire frío. Bien, el aire tiene que entrar caliente. Y los plexos que se encuentran en las fosas nasales son fundamentales para calentar el aire. Bien, los cilios, que son una especie de prolongaciones que hay en las paredes, sobre todo de la tráquea y de los bronquios, permiten purificar ese aire que va a ingresar, ¿no? Y que llegue en óptimas condiciones a los alveolos. Entonces, el aire, antes de llegar a los alveolos, el aire se calienta, el aire se vuelve húmedo, el aire es filtrado, bien, antes de llegar a los alveolos. Bien, de ahí que si nosotros inhalamos un poco de polvo, ¿no? Eso va a desencadenar una respuesta que va a tratar de sacar ese polvo al exterior. Bien, y es a través del estornudo, a través de la tos, bien, se produce una reacción ciliar y eso permite de que nosotros liberemos esa sustancia que es inapropiada para el intercambio gaseoso. Bien, entonces tenemos a la tos. La tos y el estornudo son mecanismos que tenemos para podernos deshacer de esas partículas, bien, de esos cuerpos extraños que ingresan al sistema respiratorio o a las vías aéreas. Bien, a los pulmones, a los alveolos no puede entrar agua, tampoco puede entrar ningún tipo de partícula. Bien, por eso tenemos ahí a la epiglotis. La epiglotis cierra para evitar de que cualquier partícula ingrese a las vías aéreas. Lo único que puede entrar ahí es aire. Bien, aire. Una pequeña partícula que entra ahí, no sé, un pedazo de caramelo, un arroz, un grano de arroz, no sé, lo que sea, puede irse por las vías aéreas y puede impactar un bronquiolo. Bien, al impactar el bronquiolo va a provocar una atelectasia. No va a llegar oxígeno a esa parte del pulmón. Bien, y eso pudiera ser fatal. Bien, pudiera ser fatal. Hay que tenerlo muy en cuenta. Los cuerpos extraños pueden ser fatales. Bien. Bien, hasta aquí la clase de generalidades. Hasta aquí la clase de generalidades. Le voy a dar un tiempo de receso. ¿O ya están cansados? ¿Están cansados? Sí. Entonces, si están cansados, los voy a liberar nomás.
De tarea les voy a dejar, tienen que hacer un mapa conceptual sobre las generalidades del sistema respiratorio. En la próxima clase entonces les voy a preguntar de lo que vimos hoy y vamos a ver insuficiencia respiratoria aguda y crónica, parcial y global. Bien, Doctor, ¿puede pasar a diapositiva? sí. Si nos da tiempo, vamos a hablar de edema agudo del pulmón. Sí, son 3. Creo la última.